Hola, mi nombre es César Gatica, soy mediador del programa de apreciación de la música nacional 2022 y bueno, estamos hoy en día en la comuna de Ercilla, ubicada en la 9ª región, en la provincia de Malleco, realizando la mediación número 3 y el concierto de Colelo Identidad Mapuche, un artista de la Araucanía que tiene una trayectoria inmensa y que ha podido llegar a otros países, girar por Europa y también representar la música con contenido desde la nación y el pueblo mapuche. Bueno, la primera experiencia de los estudiantes en relación a la historia de este artista fue bien cercana, se sentían representados con las letras y eso es muy bueno porque a través de la música pueden expresar y pueden decir lo que sienten, sus emociones y todo lo que pasa a través de su mundo interno y obviamente a través de sus pensamientos y todo lo que pasa con ellos. Así que muy buena la experiencia, muy significativa y que sin duda aporta mucho para su aprendizaje de vida. La 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 la. Voy a la ciudad, llevo mi sentir, es pura verdad de ser mapuche y sonreír. Llevo mi canción a quien la quiera escuchar, rebeldía con olor a mote, también justicia como la harina tostada. Llevo el corazón en la mano de mi peña y mucho más, y ninguna afloja, pues han sabido eternas noches como el mar. Viento en la cara, en la espalda el río Cautín y mucho más. La carretera, somos mapuches caminando en la ciudad. ¡Vamos arriba! Necesaria como amar, sabiduría y valentía de mi pueblo, pues no falta el que quiere discriminar. Viento en la cara, en la espalda el biobío y el hogar. La carretera, somos mapuches caminando en la ciudad. Hay que decir, hay que luchar, hay que estar firme con la identidad. Hay que decir, hay que luchar, hay que estar firme con la humanidad. Hay que decir, hay que luchar, hay que estar firme con la identidad. Hay que decir, orgulloso hay que estar, pues yo soy del pueblo mapuche. En la ciudad.
la ciudad. Ahí sí, Mari Mari. Muchas gracias. Así que vamos con las palmitas arriba, vamos arriba, eso es. También podemos hacer una fafán. Cuando nosotros hagamos, ustedes tienen que hacerlo. Es así, vámonos. Ya. Caquiña, ustedes, vamos. Ya. Donde canta el chel por la mañana, donde la lluvia cura el alma, la tristeza, donde la noche adormece el alma. De aquí soy yo, este es mi Mapu, donde nace del silencio la fragancia de lo antiguo espiritual sobre una llaga, donde en el viento cabalga abuela blanca. De aquí soy yo, este es mi Mapu, y mi Peñi, usted tiene que saber que aquí la rebeldía tiene cara de mujer, y por las noches en su carne sentirá sueños celestes. Y la miel, usted tiene que saber que aquí en esta tierra se le va puro querer, y por las noches en su carne sentirá sueños celestes. Vamos con la palmita arriba, vamos leve. Donde las manos amasan las estrellas para regar amor brillante en las heridas, donde la fuerza y energía está en la calma. De aquí soy yo, este es mi Mapu, donde la huella se lleva en la sangre, donde los cantos acunan resistencia, donde mejillas de las niñas son planetas. De aquí soy yo, este es mi Mapu, vamos a ver. Y mi Peñi, usted tiene que saber que aquí la rebeldía tiene cara de mujer, y por las noches en su carne sentirá sueños celestes. Y la miel, usted tiene que saber que aquí en esta tierra se le va a puro querer, y por las noches en su carne sentirá sueños celestes. ¡Ahí vamos!
que aquí la rebeldía tiene cara de mujer y por las noches en su carne sentirá sueños celestes. Y también usted tiene que saber que aquí en esta tierra se le va puro querer y por las noches en su carne sentirá sueños celestes. Mari Pupeño Pulamien, soy Colelo de Colero Identidad Mapuche. Estamos en Ercilla, recién terminamos un hermoso concierto que estuvo lleno de emociones. Este modelo de situaciones, de recuerdos construidos para los niños le van a servir muchísimo. Este modelo de poder traer al artista y estar en contacto con ellos más íntimo, a mi parecer es maravilloso. Muchas gracias por la invitación y la consideración a esto. Y como Colero Identidad Mapuche, bueno, se vio adentro, funcionó, los niños todos felices y a nivel personal es la pega que uno hace, uno nació para músico, para hacer cosas como estas, sembrar una semillita en el corazón de los niños y las niñas para que haya un fruto de conciencia con la tierra, en la hermandad, en el humano. Así que feliz con esto y ojalá que se continúe realizando. Nosotros siempre dispuestos a poder aportar a nuestra gente, a nuestro pueblo, en las distintas luchas, en los distintos frentes, sobre todo en el escenario. Maravilloso momento, lo agradecemos y ahora bajando de a poco desde el escenario. Muchas gracias.